Ni lo profundo tampoco, nada podrá separarnos de su amor tan poderoso. Ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo tampoco. Ni lo profundo tampoco, como todo consumo, él se prometió a sí mismo que no perdería ni uno de sus santos regalos. Tantas promesas sagradas encontramos en su palabra, tantas promesas sagradas y nos dan seguridad, la victoria es real. Cuando él murió en la cruz, murió por los elegidos. Murió por los elegidos, por eso que él conoció, y están todos en su libro. Cuando él murió en la cruz, murió por los elegidos. Murió por los elegidos y no hay condenación. Él lo dice en su palabra, a los que estamos en él, con su sangre inmolada. Tantas promesas sagradas encontramos en su palabra, tantas promesas sagradas y nos dan seguridad, la victoria es real. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre Celestial. Cuánta promesa sagrada encontramos en tu palabra, Señor. Y nos da seguridad, la victoria está ganada. Padre Santo, Padre bueno, gracias porque tú conseguiste esa victoria para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en Cristo somos victoriosos. Gracias, Padre Santo, porque en este sábado podemos volver a esta clase acerca de nuestra identidad en Cristo Jesús, permaneciendo en la palabra, Señor. Gracias, Señor, porque recibimos, Padre, de ti esa unción del Santo, esa unción que está permanentemente en tu palabra, la cual nosotros servimos, Señor. Gracias, Padre, porque tú has de alcanzar en estas enseñanzas aquello que tú quieres alcanzar para la edificación de tu iglesia. Bendice, Señor, a nuestra pastora Laura, bendice a nuestros pastores David y Dori Gómez, Señor, y bendice a todo nuestro ministerio de la gracia. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Señor, por la verdad tuya que podemos servir a cada una de esas ovejas a las cuales tú dices, mis ovejas me oyen y ellas me siguen y yo la escucho. Sabemos que tú nos escuchas, Señor, en el amoroso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te damos gracias. Bienvenido cada uno de nuestros hermanos. Es importante que la participación de ustedes en esta clase que estamos impartiendo, siéntase esa oveja escogida de Dios para que en el día de hoy el Señor hable a su corazón. El Señor habla en el Espíritu a lo que son del Espíritu. Usted reciba toda esta verdad en el Espíritu para que el Señor así tenga el gozo en la plenitud de que usted sea no más un vocero de Él, porque así como el Señor trabaja. Así que bendiciones, amados hermanos, y lo dejo con mi amada hermana, la pastora Laura, que ya está llena de gozo por empezar a dar ese manantial de palabra de verdad y palabra de vida. Amén, amén, mis hermanos. Dios le bendiga abundantemente. Una vez más, estamos agradecidos, estamos gozosos en el Señor, porque Él nos da la oportunidad de tener este espacio y de que nosotros podamos ser un medio para que muchas personas el día de hoy reciban palabra
palabra que traen vida, palabra que traen salud, palabra que traen paz, palabra que restauran. Entonces, estamos agradecidos de Dios porque esto es parte de su favor y su gracia. Es parte de esa misericordia y ese gran amor por la humanidad, que a pesar de todas las circunstancias y las situaciones, podemos tener este medio que se ha desarrollado para que podamos entrar a cada uno de sus hogares, para darle esta palabra que puede traerle vida, que puede vivificar su espíritu, que puede ayudarle a desarrollarse y a crecer y a madurar en la palabra como el Padre quiere, que podamos tener ese desarrollo y esa madurez espiritual para tener claridad sobre nuestra posición en Dios. Continuamos con nuestro tema de permaneciendo en la palabra con el subtema nuestra identidad en Cristo. Y hoy vamos a hablar de nuestro sumo sacerdote, un papel sumamente importante, trascendental en lo que es nuestra redención, el sacrificio que hizo nuestro sumo sacerdote, cómo lo presentó y cuáles son las características de ese sumo sacerdote. Vamos a estar mucho en lo que es el libro de Hebreo, que hace la descripción de lo que el Señor ha hecho acerca de esta función sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:15 nos dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Tenemos un sumo sacerdote y que dice que nos entiende. A lo que ven a Dios muy distante, como un ser espiritual que no sabe qué son los deseos, necesidades, pensamientos, sentimientos del ser humano. Aquí esta palabra dice, hoy Dios te está diciendo, mira, entiendes que yo puedo comprenderte porque yo enfrenté todas las debilidades, todas las pruebas, todas las situaciones que usted pueda imaginarse o que usted pueda tener en su vida, que usted cree que solo le han pasado a usted. Dice la palabra de Dios que ya nuestro sumo sacerdote lo vivió, pero que en él no hubo pecado. Y ya lo hemos explicado en otras lecciones. Por su ministerio, por su naturaleza de Dios y por cómo fue concebido, que es otro tema que estamos viendo los viernes. Sabemos que Él nos involucró en el pecado, pero experimentó exactamente todo lo que nosotros como humanos podemos experimentar. Dice debilidades, prueba. Él la conoce. Él sabe lo que está padeciendo. Él sabe lo que está sufriendo. Él sabe lo que está pensando y entiende por qué está pensando así. Sobre todo te entiende, no te señala y te juzga, porque él tuvo esos sentimientos, esos pensamientos y sabe cómo es y puede ponerse en tus zapatos. Él puede entenderte porque ya él lo vivió. De eso vamos a estar hablando, de ese sumo sacerdote. Dice el libro de Hebreo 9, 11 y 12. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior. Está hablando cuando fue y se presentó delante del Padre en el tabernáculo que dice la Biblia, que no hecho de mano ni salió del corazón del hombre, porque es en el cielo. El tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabra ni de becerro, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Anteriormente, los sacerdotes, y habíamos explicado estas verdades, pero si usted se está conectando a partir de hoy, los sacerdotes ofrecían en el altar, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, un sacrificio por los pecados del pueblo. Pero dice que Cristo fue al tabernáculo superior, a un tabernáculo que es perfecto. Hizo un sacrificio perfecto y una sola vez y para siempre, asegurando nuestra redención.
Nos dice en Hebreos 7, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero refiriéndose a Jesús, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Aquí empieza a hablar de cuando habían escogido a los sacerdotes de la tribu de Leví. Estos eran sacerdotes que fueron hechos por juramento humano y que no tenían un juramento de parte del Padre. Dios escogió que esa tribu se eligieran a los sacerdotes y que ellos ministraran y que ellos fueran los representantes del pueblo para llevar el sacrificio y hacer el perdón de los pecados, para cubrir los pecados del pueblo. Y en esta ocasión el Señor está diciendo, aquellos sacerdotes fueron hechos sacerdotes, pero sin juramento, pero a que ha jurado el Señor y dice que no se va a arrepentir, o sea, Dios no cambia esta decisión que escogió a Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene el sacerdocio inmutable, o sea, no cambia, no caduca, no hay que entregar a otro, sino que Él es sacerdote para siempre, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, porque había un rito de santificación en el antiguo pacto, donde los sacerdotes tenían ellos que a llevar su sacrificio y limpiarse primero ellos de sus pecados, para luego ir a limpiar al pueblo con el sacrificio que el pueblo traía. Entonces dice, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley propuso como sacerdote al Hijo perfecto para siempre. Está hablando de la característica de nuestro sacerdote. Dice que Él es nuestro sumo sacerdote y que Él no tuvo necesidad de presentarse cada día a interceder por su propio pecado. Recordemos que la palabra nos dice que Él, aunque vivió en forma humana, no conoció pecado. Entonces, Él no era como los demás sacerdotes, débiles, naturales, que pecaban. Dice que era inocente, que era perfecto, era el Hijo de Dios. Y ese es el sacerdote que nos ha sido regalado por gracia, otorgado por gracia. El sumo sacerdote es uno de los muchos títulos que es aplicado a Jesús, así como le dicen Mesías, Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, amigo de pecadores, el Cristo. Se le dice nuestro sumo sacerdote. Cuando en el principio dice que hay una orden de la cual fue escogida Jesús. Los sacerdotes del antiguo pacto pertenecían a la tribu de Leví. Y de esta familia eran escogidos, solamente de esta familia, de esta tribu, se permitía hacer nombramiento de sacerdote. Cristo fue escogido, dice, según la orden de Melquisedec. No habla de la tribu de Leví, de donde vienen los sacerdotes, sino que está hablando de un sacerdocio celestial. Melquisedec es un sacerdote al cual Dios le dijo a Abraham que le presentara los diezmos y la ofrenda. Eso lo encontramos en el libro de Génesis,
solo en esa ocasión se habla de ese sumo sacerdote y se cree y la teoría dice que este sumo sacerdote se está refiriendo a Jesucristo, una línea sacerdotal que viene directamente del cielo. Entonces dice que Jesús es de esa línea sacerdotal, de la orden de Melquisedec, que no es de este mundo, que no es un sacerdocio imperfecto, que no es un sacerdocio de pecador, sino que es perfecto, que es único, que es para siempre, que no caduca como los demás sacerdotes. Dice, esto no pudieron continuar porque iban muriendo y esta familia iban sustituyéndose los sacerdotes porque morían, no podían seguir con el legado. Pero con Jesús dice que se constituyó sacerdote para siempre. Y cada uno de los nombres de Jesús se enfoca en un aspecto particular de lo que Él es para nosotros. El Mesías tiene su significado, su aspecto que aporta a lo que es nuestra espiritualidad, nuestro crecimiento, conocerlo como el Hijo de Dios, conocerlo como el Salvador, conocerlo como nuestro amigo, conocerlo como nuestro sacerdote. Entonces, por eso, la palabra sacerdote significa uno que es mediador en los servicios religiosos, uno que es santo y apartado para llevar los servicios religiosos, para llevar de la tribu de Leví. Por eso Dios escogió solo una tribu, tenían que ser personas separadas, no era del pueblo común, no era cualquiera, sino de esta tribu, y ellos llevaban una preparación especial desde que nacían, porque iban a estar al servicio de Dios en el templo, y esto era muy delicado, muy santo, muy sagrado. Entonces eran personas apartadas, personas preparadas, personas que tenían que estar santificadas, porque ellos eran lo que iban a ser mediador entre el pueblo y Dios hasta que Cristo viniera. Esto era figura de lo que Cristo iba a hacer. Hebreos 8:3 nos dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Lo que le decía anteriormente, ellos estaban preparados para ofrecer sacrificio, para llevar ser de mediador entre el pueblo y Dios, pero ellos también tenían que ofrecer sacrificio por su propio pecado, por sus faltas, y tenían ellos que purificarse, santificarse antes de ir a oficiar el servicio, de ofrecer lo que son los sacrificios para la expiación de los pecados del pueblo. Entonces, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido para mejores promesas. ¿Qué está diciendo acá? Que los sacerdotes tenían ellos que ofrecer sacrificio para limpiarse, pero que ahora tenemos algo mucho mejor, un mediador de un mejor pacto que es establecido con mejores promesas, uno que no pecó, que no tiene que presentar sacrificio ni santificarse delante de Dios porque Él es santo. Él es santo y ofreció una ofrenda sin mancha delante de Dios para nuestra redención. Cuando Jesús es llamado nuestro sumo sacerdote, es con referencia a dos sacerdocios previos, como le decía anteriormente, como el de Melquisedec, que es ordenado un sacerdote, aparte de la ley dada en el monte Sinaí. No viene establecido en lo que es la ley ni la orden que se dio para los sacerdotes de la tribu de Leví, sino que era, como decía, un sacerdocio espiritual. Vino de una orden, de un juramento espiritual del cielo, una orden celestial de sacerdote. Y la otra orden era como los sacerdotes de levíticos, que eran de la tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus. Entonces, esta fue escogida para que se consagrara para los servicios religiosos y ellos tenían que prepararse para mediar entre el pueblo y Dios. Entonces, Jesús ofreció un sacrificio para satisfacer la ley de Dios cuando Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, para poder cumplir la ley, porque Él no vino a quitar la ley, Él vino a cumplir la ley en ese sacrificio. Vino y se sacrificó y pagó el precio de nuestra salvación, llevando sobre sí todos nuestros pecados.
A diferencia de los sacerdotes levíticos de la tribu de Leví, quienes tenían que ofrecer continuos sacrificios cada año, porque era cubrir el pecado que hicieron en ese momento, pero no cubrían ni lo que iban a hacer, y volvían y seguían como en un círculo vicioso cada año. Llevaban el becerro, llevaban la ovejita, el palomino, lo sacrificaban, los pecados quedaban cubiertos y quedaban en ese momento en paz con Dios, pero al siguiente año volvían y hacían el ritual. Entonces, a diferencia de los sacerdotes levíticos, que tenían que entrar cada año y hacer sacrificio continuamente, Jesús solo tuvo que hacer una sola ofrenda, solo tuvo que hacer un solo sacrificio, una vez y para siempre, ganando la redención eterna para todos los escogidos de Dios a través de él. Pues les recomiendo que se lean este capítulo de Hebreos 9, donde habla de Jesús, el capítulo 9 y el capítulo 7 de nuestro sumo sacerdote. Es sumamente interesante todos los aspectos que describe de nuestro sumo sacerdote. Un punto importante acerca del sacerdocio de Jesús: cada sacerdote es asignado de entre los hombres. Jesús, aunque es Dios desde la eternidad, se hizo hombre a fin de sufrir la muerte y vivir como nuestro sumo sacerdote. Como hombre, él estuvo sujeto a todas las debilidades, como leíamos anteriormente en Hebreos 2:7, que decía que nuestro sumo sacerdote había experimentado y enfrentó debilidades y pruebas, al igual que nosotros, con la diferencia que él no pecó. Entonces, el sacerdote que tenemos nosotros puede entender todas nuestras debilidades, todas nuestras tentaciones, para que él se pueda identificar personalmente con nosotros. Él sabe cuáles son nuestras luchas, él sabe cuáles son nuestras debilidades, y sobre todo, además que la sabe, nos entiende. Y en ese entendimiento quiere decir que nos extiende misericordia y nos da oportunidad de poder levantarnos de nuestras debilidades. Jesús es más grande que cualquier otro sacerdote, por lo que es llamado nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 4:14 nos dice, y nos da la confianza de poder acercarnos a él, al trono de gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. O sea, dice que te acerque al trono de la gracia, que tenemos un gran sumo sacerdote. Puede tener confianza de acercarte a él y puede hallar que nos recibe con misericordia, que nos recibe con gracia y que nos da la ayuda oportuna. ¿Cuál es la ayuda oportuna que tú necesitas? Ahí está nuestro sumo sacerdote, dispuesto a extender su misericordia y darte esa ayuda, porque él entiende nuestras debilidades, él entiende. Otros sacerdotes que llegaron a ser muchos sacerdotes por muchos años, debido a que por la muerte no podían continuar. Cada vez que moría un sacerdote había otro sustituto, iban preparando otro. Más cuando Jesús aparece, se establece que su sacerdocio es para siempre. Es un sacerdocio inmutable, que no cambia, que no caduca. Entonces, que está para siempre intercediendo por el pueblo. Para siempre. Él no murió, él no está dormido, él no se jubiló, él no está descansando. Nuestro sumo sacerdote vive para siempre y está intercediendo por usted y por mí. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Dice que era un sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. O sea, está diciendo que es aún más, está por encima de todas las cosas celestiales y que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de presentarse a Dios y ofrecer sacrificio por sus faltas. Él se ofreció a sí mismo, se entregó a sí mismo como ofrenda, y esto le dio esa capacidad, le dio ese derecho de convertirse en nuestro gran sumo sacerdote. Esa ofrenda es una garantía legal
de nuestra vida eterna. También la garantía legal de que todos nosotros tenemos el derecho de ser coherederos de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Esa ofrenda es nuestra garantía de que somos, como decíamos la semana pasada, nuestra posición es de herederos y coheredero con Cristo. Por esa ofrenda. Es en base a esa sangre que ese sacerdote derramó en la cruz del Calvario, que fue su propia sangre, que nosotros fuimos constituidos y hechos más que vencedores. Es en base a esa sangre por la cual Satanás ya no tiene dominio, ya no tiene potestad sobre nosotros. Él no puede tener el dominio y la potestad porque la sangre del Cordero sobre nuestra vida dice que somos pertenencia del Dios vivo, que le pertenecemos a Dios, que no pertenecemos al reino de las tinieblas. Es en base a esa sangre por lo cual todo poder, fuerza del enemigo fueron deshechos. Por tanto, Jesús he hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué es un fiador? Es alguien que se pone a garantizar que una deuda va a ser pagada. Él es ese fiador de un pacto nuevo. Él se puso como garantía para que ya nosotros no tuviésemos deuda. Él es nuestro fiador. Él es que le dice al Padre, sí, Padre, extiéndele la misericordia, porque yo entiendo por lo que está pasando. Sí, Padre, extendamos esa misericordia, porque yo sé lo que significa esa prueba que está pasando mi hija, que está pasando mi hijo. Sí, Padre, extendamos la misericordia, extendamos la gracia, porque yo entiendo la lucha que está teniendo mi hijo o mi hija. Entonces, Él es nuestro garante, nuestro fiador de ese nuevo pacto. Por eso es nuestro gran sumo sacerdote, fuente de toda gracia, de toda misericordia, y dice que está para nuestro oportuno socorro, nuestra oportuna ayuda. Y es que lo más importante que todo creyente debemos comprender, debemos entender, es la gracia de Jesús y que Él es nuestro sumo sacerdote, que podemos acercarnos a Dios con confianza. En la religión tradicional nos enseñaron que a Dios no se puede acercar porque tiene que hacerlo con un mediador hombre, a través del pastor, a través del sacerdote, a través del líder. Pero aquí la palabra nos dice que nuestro mediador es Jesús, que vino a la tierra, vivió como nosotros, sintió lo que nosotros podemos sentir, vivió las debilidades y las pruebas que nosotros podemos tener, aunque en él no se halló pecado, que dice que no nos puede entender. Y por eso dice que podemos tener confianza de acercarnos a Dios, porque Él no nos está viendo como simple humanos, nos está viendo como la ofrenda que su Hijo llevó al altar, su sangre preciosa. Nos ve a través de la sangre. Hebreo 4:16 nos afirma esto, que tenemos esa confianza de acercarnos con confianza al trono de la gracia. Ya no necesitamos pasar por mediadores terrenales, ya no necesitamos un guía de acá. Jesús rompió toda barrera, hizo el sacrificio perfecto. Dice que cuando ocurrió el sacrificio, dice que había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y que el pueblo llegaba hasta cierta parte, hasta el patio, hasta los átrios del templo. Hasta el lugar santo llegaba un grupo de sacerdotes, personas preparadas, y al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Y cuando Jesús murió, dice que el velo del templo se rasgó en dos, en símbolo de que ya Él abrió eso que nos separaba de Dios. Él abrió ese velo que mantenía a Dios separado o apartado de nosotros, que nos mantenía a nosotros apartados de Dios. El velo fue rasgado en el momento que Él presentó la ofrenda de sangre por ti y por mí. Por eso Él dice que tenemos un sumo sacerdote y que con confianza podemos ir delante del Padre.
Él hizo el sacrificio perfecto. Él estableció un nuevo pacto y estableció una relación nueva de nosotros con Dios. Debido a nuestro sumo sacerdote, nosotros tenemos la libertad de acercarnos sin ninguna barrera y con entera confianza, porque dice que el que se acerca a él, él no lo echa fuera. El que se acerca a él no lo rechaza. Nuestro sumo sacerdote es fuente de misericordia, de gracia, de favor. Está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a representarnos. Cristo es nuestro representante delante de Dios. Su sangre nos representa, una sangre pura, sin mancha, donde no hubo pecado. Él se sacrificó y fue y presentó una ofrenda para que nosotros podamos con confianza acercarnos a Dios y buscar el oportuno socorro. ¿Para qué necesitamos el oportuno socorro? Porque dice, empieza el versículo que leí al principio, que no tenemos un sumo sacerdote que no sabe lo que son debilidades, pruebas, sino más bien dice, porque tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades, nuestras pruebas, porque Él la enfrentó y la vivió en su propia carne y puede compadecerse de nosotros. Entonces, por eso Jesús tiene el poder, la autoridad de representarnos delante del Padre, porque Él conoce lo que cada uno de nosotros siente, piensa, vive, cada situación, y extiende su misericordia y trae el oportuno socorro para la necesidad específica que usted tiene el día de hoy. Que usted no tiene que ir a buscar otro mediador, que no tiene que ir a buscar a un líder, a un guía, a una oración, o no tiene absolutamente nada que ir a buscar en cosas terrenales, en cosas externas. Nuestro sumo sacerdote ya hizo un sacrificio una vez y para siempre, un sacrificio perfecto y que fue aprobado por el Padre. Y dice que por este sacrificio podemos tener la confianza, la libertad de entrar al trono de la gracia y hallar esa ayuda y hallar eso que estamos buscando, ese oportuno socorro para esa necesidad. Jesucristo no es un sacerdote cualquiera, es nuestro gran sumo sacerdote. Y dice que su sacerdocio fue establecido para siempre. No se inmuta, o sea, no se muda, no cambia. Hoy no va a ser sacerdote y después expira. Ese sacerdocio de Jesús no va a expirar nunca. Él siempre será nuestro sumo sacerdote, nuestro representante y nuestro mediador entre Dios y nosotros, el mediador para un mejor pacto, dice, y mejores promesas que están dispuestas para usted y para mí, si creemos esta verdad y andamos en esta verdad. Dios le bendiga abundantemente y sigamos viviendo en estas verdades para que podamos tener la libertad que Dios quiere que tengamos, para que podamos tener el gozo, para que podamos tener la seguridad en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones, de quién somos en Dios y con qué estamos contando. Recuerde que Jesús es nuestro fiador, un fiador de un mejor pacto, de todas las bendiciones, un fiador de nuevas promesas y buenas promesas. Todos los bienes del cielo dice que están disponibles porque ya Jesús lo compró en la cruz del Calvario para usted y para mí, y todo el que se acerca al trono de la gracia, Él no lo rechaza porque vamos con nuestro mediador de frente que dice, aquí está mi ofrenda, yo pagué el precio. Puede escucharle, puede extenderle la misericordia. Entonces, crea en ese Dios de amor, en ese Dios de perdón, en ese Dios de misericordia, en ese Dios de favor, que nunca te rechaza y siempre te espera con los brazos abiertos para decirte, eres mi hijo, yo te engendré hoy. Dios le bendiga, le dejo con el pastor Huáscar para que concluya esta palabra del día de hoy.
Amén. Dios te bendice grandemente, amada pastora Laura Sisa Luciano. Es importante cuando el Señor nos dice y nos habla que nosotros no perdamos ni uno de los detalles de lo que están en su palabra. Porque cuando Él dice que todo aquel que se acerque a Él tendrá todo lo que el Señor dice, y es verdad. Pero Él pone una condición ahí mismo. Él dice, todo aquel que se acerque creyendo. Ahí viene lo que el Señor está especificando. ¿Y cómo usted es un creyente? Usted es un creyente porque el Espíritu Santo en su accionar le pone la fe en su corazón. Porque la fe es un regalo de Dios. Y ese regalo de Dios, que es la fe, el Espíritu es que se lo pone para cuando usted escuche estas clases, estas palabras, usted entienda que usted parte de esa familia celestial. Todo aquel que se acerque al trono de la gracia, y ahí viene la especificación, que el Señor siempre, nunca nos deja sin la palabra, creyendo. Todo lo que se acerquen creyendo porque son elegidos, porque fueron predestinados, porque fueron llamados, porque fueron agregados por Dios a los pies de Jesucristo. Entonces dice, tendrán el oportuno socorro. No es que te se acerque y va a obtenerlo, es creyendo. Y para usted ser creyente, el Espíritu Santo tiene que darle esa revelación, darle esa fe y ponerle en su corazón esa medida de fe que con la palabra a la cual estamos sirviendo hoy va a seguir creciendo, creciendo y creciendo, y es una verdad de Dios. Dios no nos deja huérfanos de palabra, pero siempre tenemos que escuchar todo cuanto Dios dice como salió de su boca para entender cuál es el plan perfecto de Dios para con su pueblo elegido de él, y es por eso que estamos aquí dando esta clase y haciendo estas inserciones que nos permiten ver la luz de la palabra y la luz de la verdad. Hebreo 9:11 nos dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Entonces Cristo ahora, ese ahora es porque cuando se hablaba de Jesucristo en el viejo pacto anterior, los profetas, los padres, todos incursionaban diligentemente queriendo saber para quién era que iba a venir ese sumo sacerdote que iba a dar las cosas por gracia, porque sin obras íbamos a ser bendecidos como lo somos en Cristo Jesús. ¿Y cómo sin obra? Porque en el viejo pacto era por las obras que ellos vivían, y en el nuevo pacto ahora nosotros vivimos por la fe, y por fe somos salvos, y por fe es que nuestro Señor nos trajo a la familia celestial. Y es por eso que hay la diferencia de ese sumo sacerdote que ahora solamente por gracia y por misericordia Él nos da toda esa identidad que tenemos en Él. Él entró en ese tabernáculo superior, en esa posición, ese tabernáculo que es imperecedero y que estará para siempre y es perfecto, que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos de hombre, ni nada creado, porque todo lo creado tiene límite y va a desaparecer todo lo creado, pero lo espiritual no. Con su propia sangre, Él regó su sangre, la sangre de la justicia, la que lo justificó a usted y me justificó a mí. Esa sangre la regó él ahí en ese tabernáculo. Por eso es que a Dios le dé el olor de la sangre y reconoce la sangre que lo cubre a usted y que me cubre a mí, que cubre a cada creyente, a cada uno de esos que le dio fe para que creamos en Cristo y seamos esas ovejas de Él y ese prado que le agrada. Entró en el lugar santísimo una sola vez. Él no tiene que morir varias veces, no tiene que ser sacrificado más, una sola vez y para siempre. Y aseguró nuestra redención eterna. Redención eterna quiere decir, como dice Romanos 8:1 aquí, ninguna condenación hay para, oiga la aclaración, para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Los que estamos en esa identidad, que nos identificamos con su muerte, que nos identificamos con su sufrimiento y nos identificamos con su resurrección y con la glorificación que tenemos en la identidad en Cristo Jesús. Es una pequeña redundancia acerca de lo bien informado y bien compacta que ha estado la clase en el día de hoy, pero si no dejo salir lo que en el corazón el Señor me pone, pues me siento que
que debo participarle de esas pequeñas cosas que el Señor dice en su palabra para que usted se sienta más parte de esta familia celestial. Y usted que ha escuchado esta clase en el día de hoy y sabe que la fe está en usted y que el Señor le dio fe para que crea en todo lo que le hemos dado en la palabra, es porque usted es una oveja de esa que el Señor anda buscando. Porque Él dijo que cuando complete la cantidad de lo que han de escuchar su palabra y de lo que es su pueblo, Él va a venir, y dijo que venía en breve. O sea que el Señor va a venir en cualquier momento y usted es parte de esa iglesia y usted se va. Aunque usted no se dé cuenta de toda esta verdad y de todo este evangelio y todo lo que le estamos predicando, usted fue un escogido de Dios, por lo tanto usted se va con el Señor, aunque tenga que en el cielo informarse de todo lo bueno y todas las bendiciones que usted tenía aquí en la tierra y que no la disfrutó por no conocer, porque por falta de conocimiento perece mi pueblo. Perece cuando quiere decir que está sufriendo necesidades que no son suyas, necesidades que usted no debe, porque usted es un hijo amado de Dios, usted es un heredero, y como heredero usted tiene toda la potestad para recibir la herencia de un padre que es dueño del oro y de la plata, de la salud, de toda la prosperidad. Usted es dueño de todo eso, usted es un hijo de Dios, y por tanto debe conocer en la palabra cuántas miles de promesas tiene el Señor para los que somos siervos de Él, para los que somos ovejas de Él, para los que somos escogidos de Él, para los que fuimos redimidos en Cristo Jesús, para los que estamos identificados en Cristo Jesús. Todas esas cosas que están en la palabra son para usted, hermano, son para usted, hermana, son para usted y su familia. El Señor llegó a las familias para que todos sean salvos. Él prometió que nos vamos a ver todas las familias reunidas en el cielo, todo lo que son de Él. Cuando Él llegó a su casa, Él le dijo, como le dijo a Zaqueo, como le dijo a Filipo, hoy llegó la salvación a tu casa. Hoy llegó la palabra de Dios. La palabra es Cristo. Cuando Cristo llega a tu corazón, tú eres una criatura nueva. Tú eres un ser nuevo. Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo para que estas palabras puedan tener repercusión en ti, para que estas palabras puedan germinar esa fe que el Señor dice que crece a través de conocer la palabra de verdad, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que servimos. Vamos parte por parte, desmenuzando lo que el Señor dice sin cambiar nada, exactamente como el Señor lo dice, para abrirnos a una comprensión más amplia, para poder servir a Dios como a Él le agrada y que seamos todos, tú y yo, cada uno de nosotros, la iglesia del Señor, un perfume grato que llegue hasta la presencia del Señor y Él te ha agradado con su pueblo. Así que, amados hermanos, le bendigo en el nombre de Cristo y lo declaro cubierto por esa sangre de todo tipo de acechanza del enemigo. Sabemos que estamos en la mano de Él y dijo que no iba a perder ni uno. Y creemos en Dios de que Él no va a perder ni uno. Y dijo que estamos en las manos del Padre que es más fuerte que todo. Así que le amo y le bendigo. Laura, Dios te bendice grandemente. Un saludo a todos por allá y que sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con cada uno de los hijos de Dios. Amén.